Hola, hola, hola a todos los que están viendo este video. Eh, Acabo de empezar a grabar, recién estaba respondiendo unas consultas para los que están viendo el video y no vinieron a la ayudantía, estaba respondiendo consultas de la tarea y ahora voy a empezar con lo que la profe me pidió que revisara para la ayudantía hoy día. Así que eso. Bueno, como siempre, como ya les dije, buenas prácticas, lo primero siempre llamar las librerías, eh, simplemente esto. Aquí simplemente llamo las librerías que voy a ocupar para la ayudantía de hoy día. Bueno, aquí vamos a trabajar con una base de datos que se llama Marketing Mix, que de hecho es la que se ocupó para hacer la tarea el semestre pasado. La profe me sugirió que trabajara con esta porque tiene algunas diferencias a las que están trabajando ustedes este semestre. Entonces, para poder mostrar un poco más lo que sería con variables categóricas, porque no hay tantas variables categóricas en la que ustedes están usando. En la que ustedes están usando. No hay variables categóricas, de hecho. En cambio, la que se nos entregó el semestre pasado, podemos ver que acá hay muchos espacios vacíos, aparece Facebook, espacios vacíos, Twitter, espacios vacíos, vacíos, website, espacios vacíos, y aquí espacio vacío, insert, mucho espacio vacío, insert y cosas así. Entonces, variables categóricas son simplemente variables que son texto, que no son números. Y esto se va a tomar como none, como vacío. Eso es para que puedan ver un poco la preview de la data. Entonces ahora vamos a ejecutar el código. Espero que todo funcione. Debería todo funcionar. Y aquí, bueno, si se acuerdan de la ayudantía pasada, hacíamos el nombre de la base de datos más un punto describe para que nos diera como un preview básico de lo que tenemos en nuestra base de datos, que nos salga el nombre de cada columna, que en este caso solo van a salir las columnas que tengan datos numéricos, claramente porque no puedo calcular la mediana o la desviación estándar o el mínimo o el máximo de una variable categórica. Así que aquí solo van a salir las variables numéricas, las columnas con que sean numéricas. Y bueno, aquí de nuevo podemos revisar el máximo, el cuartil, el percentil 75, el percentil 50, el percentil 25 y así como lo que vimos la ayudantía pasada. Después, si se acuerdan de nuevo, el nombre de la base de datos más punto info y aquí tenemos cuántos no nulos hay, 104, 104, 100. Aquí sabemos que hay nulos. Aquí no hay nulo, no hay nulo, no hay nulo. Aquí solo tenemos 6 no nulos, o sea, hay 98 nulos. Y así. 104, 104, 104. Porque si se acuerdan, una pregunta del taller de ustedes es qué hacer con los nulos. Y aquí, y en la base de ustedes, de datos de ustedes, no habían nulos. Entonces aquí vamos a ver ejemplo como más verídico, real, de qué hay que hacer con la base de datos cuando hay nulos. Y además vemos el tipo de dato de cada uno, el int, que es número entero, el float, que es número decimal, y el object, que en este caso es texto. Y de nuevo, solamente para como volver a estar seguro, vamos a hacer el nombre de la base de datos, is null, y un sum para que me dé todos los nulos que hay por columna. Y así. Y aquí el nombre de la base de datos, punto columns, me entrega el nombre de las columnas. Y aquí es donde viene lo importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas cosas, con estas filas, estas columnas que están vacías? Yo les dije que podían rellenar con la mediana, podían eliminar la fila, podrían eliminar la columna o podían... Tienen que entender el contexto de lo que está tratando para saber qué hacer o cuál es la mejor opción. En este caso, por ejemplo, aquí imputamos la mediana. Esto es algo que se hizo simplemente como en radio solo hay 4 valores faltantes, podríamos eliminar esas filas, esas 4 filas, pero igual tenemos pocos datos, entonces eliminar 4, de hecho, bueno, tenemos 104 filas, entonces eliminar 4 nos elimina un 3, algo por ciento, es considerable, en este caso, es considerable. Entonces, Consulta, el resumen dice que ¿Mm? non-null, hay, o sea, que hay 104 en No nulo. Stout, hay 104 filas como relleno. No nulo significa que hay datos. Ah, ya, ah, Y, ya. Entonces ahí, claro, radio le faltan 4 y super le falta mucho. claro, aquí Ok, sale también. Está puesto al revés, perfecto, por así decirlo aquí. perfecto. Entonces, como nuestra base de datos igual es chica, como dije, son 104 datos,
eliminar 4 es algo considerable, es mucho, por así decirlo, porcentualmente. Entonces lo que podemos hacer acá es imputar o completar, rellenar esos valores faltantes con la mediana. Y simplemente se calcula así. Y después, bueno, simplemente después cuando ustedes... Vamos a abrir esto. Después básicamente aquí, en esto, en donde haya valores faltantes, no sé dónde están los valores faltantes, acá, simplemente se va a rellenar. No, no se va a reescribir este archivo, sino que para efectos del código, el código esto lo va a tomar como si estuviera rellenado con un 280, por decirlo. Que ese podría ser la mediana, no me acuerdo cuánto es el valor exacto, pero el código esto lo va a tomar como que un 280, hasta un 280, hasta un 280 y hasta un 280. ¿Es correcto hacer eso? Sí, pero depende, siempre depende del contexto. Después, por ejemplo, aquí también tenemos newspaper inserts, que hay muchos valores faltantes, de hecho está aquí, hay 98. Pero si uno entiende el contexto, uno podría decir, ah, yo elimino esa columna del newspaper insert, porque si me faltan 98 quiere decir que tengo solo 6 datos. Aquí, tengo solo 6 datos. Entonces elimino esta columna. Pero ahí es donde la gente que está revisando, nosotros, por ejemplo, la profe, o el ayudante corrector o lo que sea, o ustedes el día de mañana cuando estén haciendo el trabajo, cuando estén trabajando, se van a dar cuenta quién está entendiendo el contexto y quién no, quién está realmente haciendo el trabajo y quién no. Porque Newspaper Insert, si uno se fijaba en ese momento cuando se le entregaba la información, al igual que a ustedes se le entrega la información con la que describe cada columna en la base de datos que se le entrega, que esté vacío no significa que falten datos, significa que acá ellos no hicieron una campaña publicitaria en el diario. Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que rellenar con un no. Ahí se diferencia quiénes entendieron el problema y quiénes no entendieron el problema. Entonces, esta columna representa si tú hiciste campaña o no hiciste. Si sale insert es porque hiciste campaña y si no sale nada es porque no hiciste campaña. Entonces, todo esto había que rellenarlo, como dije, con un no, que es lo mismo que pasa aquí con esta otra columna del website campaign, que Una pregunta, sí, ¿cuál es el contexto del problema? O sea, ¿qué es lo que da, qué es lo que nos da la base de datos como que información? son como las cantidades vendidas y si hiciste, por ejemplo, esta era si hiciste campaña publicitaria online y de Ah, qué. ya, de pronto. Entonces, si sale vacío, es porque no hiciste. Si sale Facebook, es porque hiciste campaña en Facebook. Si hiciste Twitter, es eso. Ah, De- ya. Después, el stop no me acuerdo, pero aquí era cuánto gastaste en publicidad en TV. Acá si hiciste descuento, cuánto gastaste en publicidad. Si hiciste o no publicidad en el diario, publicidad en la tienda, en radio y tu precio. Y cosas así. Y tu volumen de ventas. Entonces, la idea era ver como, según tu volumen de ventas, si tu volumen de ventas, tu precio, ver si es útil el hecho de que hayas implementado alguna publicidad en la radio, en la tienda, en el diario, algún descuento como tal, en la tele, o en campaña publicitaria online. Eso es más o menos el contexto del problema. Y así. Entonces, en este caso también había que completar con no, porque simplemente no era un dato faltante. Que también estas cosas, si ustedes tienen duda y no están seguros que hacerlo, la profe les puede responder esta pregunta. Eh, y cosas así. Que fue algo que surgió mucho cuando yo estaba dando el ramo como, profe, ¿esto es que no hay dato o que en realidad es un no, no sé qué? Pero si uno entiende un poco el contexto, más allá de si es lo correcto o no es lo correcto, si yo entiendo el contexto, puedo sugerir una solución diferente. Porque como dije, alguien podría llegar, ver esto y llegar y eliminar la columna, porque no entiende bien el contexto, no quiere jugársela, no quiere arriesgarse en lo que sea. Pero si yo entiendo el contexto, puedo proponer una solución diferente y decir como, no, en este caso vamos a reemplazar todo como un no, asumiendo que no sé qué y se explica, y eso es mucho más válido que simplemente llegar y hacer lo que estándar,mente es lo correcto. Bueno, y después de eso vamos a simplemente volver a printear, por así decirlo, en la base de datos de estas dos columnas que reemplazamos con no, para que vean cómo quedaron, que quedaron todas simplemente no, 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 no. Y así para verificar que se hayan hecho los cambios. Después no sé si ustedes ya vieron este comando en clases del One Hot Encoding, que asumiría que no lo vieron, siendo porque ustedes no tienen variables categóricas. Pero, ¿cómo
La idea del one-hot encoding es responder o solucionar el problema de cómo yo trato las variables categóricas, porque yo no puedo aplicarle una media, yo no puedo aplicarle un min-max, yo no puedo aplicarle nada de esas cosas al texto. Entonces, ¿cómo trabajo estas variables? ¿Cómo las puedo meter a un modelo? Una de las formas es aplicar el one-hot encoding, que la idea de este pedazo de código que les va a servir sí o sí en algún otro trabajo es separar cada categoría en una columna nueva. Entonces, si se dan cuenta, nosotros antes teníamos el newspaper insert y ahora tenemos newspaper insert y newspaper insert no. Entonces, esta columna solo va a contener ceros y unos y esta solo va a contener ceros y unos. El newspaper insert va a contener ceros en todas donde hay un no y va a contener uno en donde haya algo que sea diferente, que en este caso va a ser un insert. Y esto va a ser exactamente la misma columna, pero al revés. Va a contener no en todo donde antes estaba vacío. Por eso vemos que acá los primeros valores son no, o sea, son uno. Y va a contener un cero en donde aparezca algo diferente al no. Y si nosotros aplicamos el getDummies, vamos a hacer el coding, que en el fondo es lo mismo, al website campaign se nos va a generar una columna para Facebook, una columna para no, una columna para Twitter y una columna para website campaign. Entonces, esta va a contener ceros en todas las casillas, excepción de donde antes salía Facebook, ahora va a tener un uno. Esta va a tener un uno en todos donde sea no y va a tener ceros en donde esté Twitter, Facebook, website campaign y se repite lo mismo para Twitter y para website campaign. Y después la buena práctica sería cuando yo voy a crear un modelo, no considerar una de estas columnas porque en el fondo estas dos columnas son lo mismo. Entonces tengo que considerar solo una. Después, aquí, si yo hago una combinación de estas cuatro columnas, si yo puedo explicar lo mismo que si hago solo con tres. Con tres ya tengo la misma información que con cuatro. Y así. Pero es un detalle mínimo. Después van a ver que hay una correlación muy alta, entonces ahí pueden darse cuenta que necesitan eliminar. Y bueno, aquí volví a printar el nombre de todas las columnas para que vean cómo va quedando la base de datos, que están las mismas de antes, más las que sumamos ahora por el getDummies. Esto es para ver lo de los datos atípicos. ¿Se acuerdan que les preguntaban por datos atípicos? Basta ya con hacer un gráfico de boxplot, como había mencionado, y ya van a saber si hay datos atípicos. Si hay puntos, es porque hay datos atípicos. Y aquí podemos ver que hay datos atípicos acá, acá, acá hay uno, y así. Pero por ejemplo, en este, si uno entiende el contexto, no es un dato típico el cero. Acá es cuánto invertí en radio. Yo tengo valores de gente que invirtió 200.000 pesos hasta gente que invirtió 400.000 pesos y también tengo gente que invirtió 0 pesos. Eso no es un dato típico, sino que es realmente un dato de gente que invirtió 0 pesos. Entonces hay que entender un poco el contexto de lo que estamos hablando para saber si, como dije, si son datos atípicos o no. Y eso es básicamente lo importante del boxplot en este caso. Después aquí le escribí un poco de texto. eh, Intenté hacerlo más resumido, pero lo importante es que aquí vamos a hablar de la multicolinealidad. Que esto es cuando dos o más variables están altamente correlacionadas. ¿Se acuerdan después cuando veíamos la matriz de correlación y tenían valores muy cercanos a uno o a -1? Esa es la que están correlacionadas. ¿Por qué es un problema? Porque no podemos medir bien el efecto de una variable sobre la que queremos predecir, porque nosotros tenemos una variable que queremos predecir y tenemos varias variables que nos ayudan a predecir. Entonces, si nosotros tenemos variables muy parecidas, no sabemos cuál de esas dos es la que está afectando a la variable que queremos predecir. Entonces, por eso se nos puede generar un problema, los modelos se pueden confundir, le metemos ruido, cosas así, ruido es como confundir al modelo, por así decirlo. Entonces, por eso es un problema. Y bueno, ¿cómo se detecta esto? Con la matriz de correlación, con el BIF. Esto es principalmente para las variables numéricas. Y aquí les puse esto como un valor aproximado del BIF, de si es 5 hay que tener como cuidado, como que ya hay una correlación alta y si hay un valor de 10 o más, hay una correlación muy alta, como es un problema serio. Pero de nuevo, estos valores como que no son fijos, no es como 5 se descarta. Quizá un 4,9 se puede descartar, quizá un 5,1 se puede mantener ahí. De nuevo, depende mucho del contexto y lo que estemos tratando.
Entonces, esta es la matriz de correlación, que si se acuerdan, bueno, tiene el código más arriba también de cómo hacer esta matriz de correlación. Y aquí podemos ver ya que hay algunos que están más correlacionados, el 0,72, el menos 0,73. Y como siempre recuerden que la matriz, que la diagonal siempre va a ser uno. Pero por ejemplo, yo aquí, voy a saltar un segundito de esto. Lo que yo quiero hacer aquí, creé una variable que fuera exactamente igual a otra, solo que multiplicaba por un valor. Aquí. TV es igual a TVDUP por 2. Entonces lo que se van a dar cuenta es que ahora hay una variable que es exactamente igual. Un uno significa que básicamente están correlacionadas, son exactamente iguales y explican lo mismo. Entonces aquí es donde empezamos a tener problemas. Porque, por ejemplo, si nosotros vamos acá y hacemos el cálculo del BIF, ya tenemos que no hay ninguna cosa que esté como altamente correlacionada, que haya problema o cosas así, y listo, y no vamos a tener problema. Pero aquí se nos va al infinito, si tenemos dos variables que están altamente correlacionadas, que son exactamente iguales. Y si estos fueran 0,99, este valor sería gigantesco, sería una cosa así, sería horrible. Entonces ahí se pueden dar cuenta que tienen que eliminar una de las dos variables o pueden transformarla de alguna otra forma, pero lo más sencillo y lo más sensato es simplemente eliminarla. En el Entonces, modelo anterior, disculpa, que ¿vale? en la tarea habían Sí, dos variables que estaban sumamente correlacionadas. Era ah, el precio y descuento. sí, En ese caso yo como que argumenté que era mejor eliminar el descuento porque en verdad no explicaba mucho el problema y me queda mejor con el precio. claro, tiene mucho sentido. Eso, Entonces, eso es lo que hay que ir haciendo. Como en ah, base a los datos de la matriz de correlación o a los datos entregados por el BIF, ver qué variable tengo que sacar como del análisis para quitar ruido, quitar como, para poder hacer un mejor análisis en este caso. pero ¿las quito todas? ¿Las que estén correlacionadas o solamente una? No, no, no. Si yo tengo dos variables que están correlacionadas, quito una. Chucha. Ah, ya. Eh, Y de ahí, una vez que quite la variable y vuelvo a calculo hacer de nuevo, el análisis igual para ver qué cambió. ya, eso te contaste como, ahí, si elimino la variable y la que haya elegido y después calculo de nuevo el BIF. Sí. Eh, ¿Eso es válido? ¿Sí como, o cambiar algo la Sí, percepción? tienes que volver a calcularlo para, para volver a para ver cómo quedaron como los estadísticos de este problema. Ah, pues, ok. Y puede que, porque por ejemplo, tú puedes tener tres variables que están correlacionadas, que sea la uno con la 2 y la 3 con la 2, pero más directamente la 3 con la 2 que la 3 con la uno. Entonces tú al eliminar la 2, si tú ves el BIF, dices, ah, hay tres que están correlacionadas. Sí, eliminaste una y quizá ahora ya la otra no están tan correlacionadas y ya no es necesario eliminar más y por eso tienes que volver a calcular el BIF cada iteración que eliminas una, para asegurarte de ver cómo están cambiando los estadísticos y ver si tienes que seguir iterando y eliminando o si ya estás listo y puedes como continuar al modelo y no tener que seguir eliminando. Ah, perfecto. Ya, un poquito más claro. Y así. Em, entonces, bueno, en este caso como no tenemos ningún valor que se nos escape, no hay nada que eliminar. Pero como dije, si tuviéramos acá un 20, eliminamos esta y vemos cómo cambian las demás, porque al final todas las variables están un pelín explicadas o están un pelín correlacionadas con las demás. Entonces, todos los valores se van a mover una décima, una milésima que sea, por eliminar una. Y eso puede hacer que ya no tenga que seguir eliminando o que ahora tenga que eliminar otra variable. Y así. Bueno, esto también es un dato útil, por así decirlo, que es el análisis chi cuadrado. El análisis chi cuadrado es una prueba de estadística que se usa para evaluar si existen relaciones entre variables categóricas. Porque nosotros la matriz de correlación y el BIF lo aplicamos para variables numéricas. Pero ¿qué podemos hacer con las variables categóricas? Si es que no las transformamos delante con el getDummies, no van a aparecer en este análisis. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es para ver si hay relación entre variables categóricas, como, bueno, aquí puse el sexo y algún producto comprado, cosas así, si existe alguna preferencia por una marca, cosas así. Entonces, es un tipo de análisis que nosotros podemos realizar para variables categóricas. Eso es principalmente para que lo sepan. Bueno, aquí corremos el modelo que no es lo más relevante en este momento. Aquí, como les dije, creé una variable que fuera exactamente igual, solo que multiplicaba por 2, entonces me va a salir que está 100% correlacionada.
y no se puede calcular el BIF en esos dos casos. Y así. Y ahora lo que quiero que veamos, que es lo que más me recordó la profesora, es esta parte, que ya es lo último que va quedando, que es, ¿qué es el A/B testing? Básicamente el A/B testing es para comparar qué tan efectivo, por así decirlo, fue una medida. Por ejemplo, si yo tengo mi base de datos, tengo todas estas bases de datos, y bueno, tampoco es tan importante tomar esa base de datos. Lo importante es si yo tengo, no sé, mi columna ventas y veo todas mis ventas y no sé qué, y después yo aplico un descuento, ahora a todas las ventas le aplico un descuento, a todo el precio le aplico un descuento del 10%, entonces mis ventas van a cambiar, y mis ganancias van a cambiar y todas esas cosas van a cambiar. Entonces lo que yo quiero es ver qué tanto afectó este nuevo descuento que yo apliqué a mis ventas, a mis ganancias, si fue útil aplicar esta medida. Entonces el A/B testing busca comparar como un escenario inicial con un escenario modificado. Entonces, quizás yo quiero comparar mis ventas entre aplicar descuento y no aplicar descuento. Todos a priori podemos decir como, oye, obviamente tus ventas van a subir si tú aplicas un descuento. Pero queremos ver si realmente fue ese cambio de ventas fue producto del descuento o fue algo al azar. Porque todos podemos ver en los datos, ah, mira, aquí hubieron 10 ventas más, en esta semana hubieron 2 ventas menos, promedio, sí, mira, vendiste más. Pero quizás eso fue tan poco así. Nosotros, como no hacemos un test, sino que lo miramos al ojo, podemos decir, como, oye, sí, al final sí sirvió aplicar el descuento. Pero si nosotros hacemos un test matemático estadístico real, podemos decir, como, no, mira, fue tan poca la variabilidad o la varianza que hubo, que realmente esto fue algo más producto del azar que del que de el aplicar el descuento. Entonces, esa es la gracia del A/B testing, comparar un escenario inicial, comparar un escenario modificado, como tengo una página web, el botón de compra es azul, el botón de compra es rojo, entonces vamos a ver cuántas ventas hubieron con un color, cuántas ventas hubieron con el otro color, y hagamos un análisis matemático más allá de simplemente ver con el ojo como, oh, mira, aquí hubieron 5 ventas esta semana, 6 ventas esta otra semana, con el botón azul hubieron 4 ventas y 2 ventas, no sé qué. Entonces, bueno, vamos a importar las librerías necesarias. Y yo aquí hice un ejemplo muy simplecito, que básicamente estas serían como nuestras ventas. Vendimos 200.000 unidades, 220 unidades, 210 unidades, 215 unidades, 205 unidades. Y después supongamos que aplicamos un descuento y vendimos estas unidades. Entonces aquí hay que aplicar este comando para calcular el A/B testing y vemos que tenemos un p-value súper chiquitito. Entonces, si hubo el aplicar el descuento o lo que sea que hizo que nuestras ventas subieran, hace que realmente haya una diferencia o que em, el descuento sí fue algo significativo en nuestras ventas. Y aquí hice un ejemplo 2 donde hay una variabilidad mayor que si yo la semana uno vendimos más, la semana 2 vendimos más, la semana 3 vendimos más, la semana 4 vendimos menos y la otra semana vendimos lo mismo. Entonces aquí uno puede decir, mira, aquí vendí más, vendí más, vendí más, vendí menos, pero si hacemos la resta todavía sigo vendiendo más y aquí vendí lo mismo, entonces si hago la resta al final vendí más. Entonces yo puedo decir, a priori uno, como sin hacer el análisis, decir como, ah, claro, el descuento fue útil. Pero después si yo corro el estadístico y ahí corro el análisis matemático, voy a ver que tengo un 0,5 en el p-value. Y es como, entonces no fue tan algo producto del descuento, sino que fue un poco más, qué sé yo, del azar que vendí más. Entonces quizás el descuento no fue tan útil y quizás no deberíamos aplicarlo de nuevo o cosas así. O no es algo tan importante el descuento al momento de vender. Y es básicamente, El, el descuento, perdón que se me cortó la señal, sí. ¿es en ventas B o en ventas A? En este caso serían ventas B. O Como, sea, pero, estos son unidades vendidas, por así decirlo. Entonces yo apliqué un descuento ficticio. ya. Y por ese descuento ficticio obtuve más ventas en la semana uno, más ventas en la semana 2, más ventas en la semana 3, menos ventas porque quién sabe en la semana 4 y la misma cantidad de ventas en la semana 5. Entonces yo a priori, como simplemente si yo agarro estos números y agarro estos números y los miro al ojo, por así decirlo, puedo decir como, ah, el descuento fue útil. Hubo una diferencia significativa en las ventas gracias al descuento. Pero yo tengo que correr un estadístico, algo matemático que me diga como qué tan, si realmente fue significativo el descuento a la hora de vender.
Y al compararlo, al ver el p-value en este caso, vemos que no fue significativo el descuento ficticio que apliqué a las ventas. Y bueno, Pudo haber sido producto del azar que yo vendí más y menos y lo mismo. Entonces, no puedo concluir que este descuento fue algo... No puedo concluir que el descuento fue lo que me hizo vender más. Y eso. No sé si tienen más dudas. Quedan 5 minutos. Díganme por el chat si quieren o por micrófono si quieren que cree otra reunión para que veamos dudas. O, o si tienen dudas, tírenla al tiro y cosas así. Y ahí veo si necesito otra reunión. yo sí tengo dudas. Dale, Respecto de la parte final de la ayudantía, o sea, de la tarea, la parte 5. dale, espérate. Dale nomás. Deja buscar, estoy buscando el archivo en el computador.